podemos negarlo, negar esa realidad. Por lo tanto, el pecado viene a ser aquí como la negación de esa divinidad. Cuando yo niego esa divinidad, cuando soy indiferente a esa divinidad que está en relación con ser hijo, porque yo soy alguien que tiene esa divinidad. Y también el mal lo que quiere es que tú niegues esa realidad, porque al sentir que tú rompes, al negarla, rompes esa relación con el Padre y tú quedarías como desamparado del Padre. O sea, tú quedarías desamparado, no porque Dios quiera abandonarte, sino porque nosotros de manera, diríamos, libre, hemos decidido a tomar distancia. Sin embargo, eso no puede, yo no puedo arrancar de mí la sangre de mi padre. No puedo. ¿Cómo voy a quitar la sangre de mi padre Julián Acuña? No puedo. Ya. ¿Qué pasa? Que nosotros en las tentaciones encontramos que el mal, en las tentaciones, a propósito de Lucas, el mal lo primero que ataca es, ¿en verdad eres hijo de Dios? En verdad. Él lo que le interesa al mal es que tú no seas consciente de que eres un ser divino, de que en ti corre la sangre divina. Y por lo tanto, eso te lleva a vivir una existencia inauténtica. O sea, vive una existencia que no tiene sentido porque el sentido precisamente lo encuentras cuando tú te sientes amado. Y ahí viene el amor de Dios, cuando tú te sientes querido por Dios. Bueno, hasta ahí, ¿qué dices tú, Ana María? Sí, me encanta porque también hablábamos de las tentaciones de Cristo ayer, de cómo dice, bueno, en Mateo 4, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Entonces hablábamos de cómo el demonio siempre nos quiere dar lo mismo que Dios nos quiere dar, pero por un camino de lo que yo hago. Y hablábamos también del joven rico que se le acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna? O sea, la razón del hombre que siempre está siendo tentada para yo hacer de mi filiación divina no una relación con Dios en donde Él constantemente está en relación conmigo y yo tengo que estar constantemente recibiendo su amor y su presencia, sino algo que yo puedo como controlar, como meter en una cajita, como así como le dice él, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Y él iba a convertir, iba a ser la multiplicación de los panes, iba a ser la Eucaristía, pero siempre la tentación es como por tu cuenta, como ese hijo pródigo que se va de la casa del padre, toma su esencia de hijo, pero corta con el padre y por sí mismo trata de autorrealizarse. Sí, mira, es muy interesante porque eh, hemos recibido nosotros, como decimos, participamos de la naturaleza divina de Dios y creo que esto es algo extraordinario que nosotros muchas veces, por no conocer o por no ser conscientes, podemos tomar ese distanciamiento sin querer. Sin querer tomamos ese distanciamiento porque nosotros queremos convertir las piedras en panes. No, las queremos convertir porque nosotros tenemos capacidades y olvidamos que las capacidades que tenemos son el resultado precisamente de ese amor que Dios me tiene y me ha revestido de ellas. Entonces yo primero tendría que reconocer que el Padre me ha revestido de su gracia, de su presencia, y que yo no tengo necesidad de convertir las piedras en panes, porque el Padre, que es providente, cuidará de mí, y yo tengo que confiarme en ese amor. Sin embargo, nosotros los seres humanos, de ahí vienen que muchas personas desviándose
por no creer en esa providencia, por no creer en ese amor, deciden un camino que puede estar lleno de violencia. De ahí donde nosotros podemos entender, incluso entender que muchas personas deciden, por ejemplo, una vida buscando la felicidad por sí mismos, alejándose de la casa del Padre, por ejemplo, en el dinero fácil que puede producir el narcotráfico o otras cosas. ¿Ve? Y a la vez, queriendo controlar esa relación con Dios, se crea un ídolo, pero no es Dios. Usted ve en las películas de narcos y todas esas personas que las personas incluso buscan a Dios y hacen obras de caridad. ¿Ve? Y la gente se confunde porque dicen es una persona buena, pero no es una persona buena porque ha escuchado al mal que le ha dicho convierte las piedras en panes. Él ha decidido convertir las piedras en panes, se ha alejado de Dios, pero en él existe una nostalgia. Existe una nostalgia porque sabe que ese camino que pensaba que era la realización, a pesar de que lo puede tener todo materialmente, aún la persona está vacía y nada lo planifica. ¿Y qué es lo que necesita esa persona? La relación con Dios, el amor de Dios, del cual no puede separarse, porque al separarse, dice Jesús en la parábola de la vid, capítulo 15 de San Juan, que se seca y lo tira. Y en términos existenciales viene a ser eso, que la persona no, se siente tirado, se siente seco, porque lo que él cree que le puede brindar la realización no es eso. Padre, y en esa búsqueda de yo ser hija de Dios, pero a partir de unas ideas y de unos cálculos y de hacer lo bueno, en este hijo pródigo que se va de la casa del padre y trata de hacer eso, vemos que en un momento dado él entra en sí mismo y dice, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras yo aquí me muero de hambre? Pero quiere regresar, pero hay como esa sensación de que no me merezco ya ser hijo. A mí me parece que cuando el demonio nos impulsó en este camino del perfeccionismo en vez del camino del amor, o sea, en vez de ser yo, de tener todo lo que mi padre me da porque todo lo de él es mío y yo pretender como poseer mis propias cosas, termino siempre como en contra mía, termino siempre con un sentimiento de indignidad, de estar en contra de mí misma. Y a veces las personas yo veo que se pueden quedar ahí, como tratando fuera de la casa del padre, tratando siempre de ser perfectas, y entonces se dan palo, y entonces se juzgan a ellas mismas, a los demás, como que el camino del perfeccionismo y el camino del amor son dos cosas diferentes y el demonio al llamarnos a este camino del perfeccionismo por mí mismo, termina poniendo al hombre en contra de él. Sí, mira, cuando tú dices que el hijo pródigo entra en sí, a mí me encanta eso. Como yo te decía ayer, que esa es la capacidad de inteligencia, de entrar en sí. La inteligencia es luz, siempre es luz la inteligencia, porque es la manera como yo entro a, a un sótano con una lámpara para poder contemplar lo que está ahí. Entonces, ¿qué pasa? El Papa ha condenado, el Papa Francisco, en un documento que se llama Gaudete Exsultate, las tentaciones que van contra la santidad. Y ha dicho dos. Una se llama el pelagianismo y la otra se llama el gnosticismo. Y mira que dentro de la iglesia nosotros tendemos mucho a esas dos corrientes. ¿Por qué? El pelagianismo se refiere a que yo puedo llegar a ser santo basándome en mis propios esfuerzos y en el cumplimiento de normas y leyes que están establecidas. Entonces yo tengo que cumplirlas. Me dicen, tienes que, como al ejemplo de los fariseos del Antiguo Testamento, que existían 613 leyes
y creo que ellos, no sé si las cumplían todo o la mitad, pero para ellos era una satisfacción poder cumplir con todas ellas y demostrarle a Dios que ellos sí eran capaces de ser santos. Esto establecía una distancia entre ellos y las personas. ¿Por qué? Porque yo soy santo, tú no eres, tú eres impura. Y cuando Jesús se enfrenta al pelagianismo, vamos a suponer dentro, yo voy a retroceder, voy a hacer aquí una locura, porque en la época de los fariseos no existían los pelagianos, pero existían los fariseos y los pelagianos son fruto de ellos. Pero Jesús se enfrenta a esa mentalidad, porque es una mentalidad. Yo la podría llamar hasta diabólica, porque divide, diabólica en cuanto que divide. Esta mentalidad Jesús la quiere quitar porque impide la relación con el Padre. Lo que crea es una relación con la ley, ¿cierto? Exacto. Y una satisfacción personal que alimenta tu ego. Mira, y nosotros podemos creer que somos santos. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. A Pablo se le desarmó todo el esquema que tenía por cuando conoció a Jesús en esta realidad, porque ese no era el camino, no es el esfuerzo. Existe la gracia en ti. Y Pablo, por eso para mí, uno lee la carta a los romanos y es una, un asombro por la gracia que transforma. Yo no soy nada sino por la gracia en mí, la gracia que me llevó. Bueno, eso que está pasando con Pablo es lo que el Papa Francisco quiere, que nosotros anulemos ese pelagianismo de nosotros y nos abramos más a la gracia. Ese es el primer pecado, creer que nosotros podemos llegar a ser santos por nuestros esfuerzos. ¿Ya? Sí. Le voy a leer una parte del pelagianismo en el libro de Mirar a Cristo del Papa Benedicto XVI. Ok, excelente. La cara del vicio es el pelagianismo de los piadosos. No quieren obtener perdón alguno y en general don alguno de parte de Dios, que luego vamos a hablar del don de la fe también desde el griego. Quieren el orden puro, no perdón sino justa recompensa, no esperanza sino seguridad, con un duro rigorismo de ejercicios religiosos, con oraciones y acciones, quieren procurarse un derecho a la felicidad en el cielo. Les falta la humildad esencial para el amor, la humildad de poder recibir dones más allá de nuestro actuar y merecer. ¿Qué cita qué libro? Este es el libro de Mirar a Cristo. Impresionante. Es impresionante. Luego dice, la negación de la esperanza en favor de la seguridad se basa en la incapacidad de vivir la tensión ante lo que debe venir y de abandonarse a la bondad de Dios. El corazón del hombre se endurece hacia sí mismo y hacia los demás y finalmente hacia Dios. El hombre ya no tiene necesidad de la divinidad de Dios o de su amor. Es su propio derecho el que triunfa y un Dios que no colabore se convierte en su enemigo. Los fariseos del Nuevo Testamento son la muestra siempre válida de esta deformada religión. El núcleo de este pelagianismo es una religión sin amor, que así se convierte en una triste caricatura de la religión. Oye, de que nos hubiéramos puesto de acuerdo, ¿no? Nos pusimos de acuerdo en unos temas, pero no, Dios va suscitando cosas. Y eso, el Papa me parece extraordinario. No conocía el texto del Papa Benedicto, pero me parece extraordinario en relación con lo que el Papa Francisco ha escrito. Y creo, amigos que estamos participando de este programa, que demasiada luz nos está dando Dios a través del Papa Benedicto y a través del Papa Francisco con relación al pelagianismo. Porque es una tendencia, diría yo, muy recurrente en la iglesia.
Yo cuando estoy confesando a las personas les hago caer en cuenta, mira, tú no eres santo porque estés diciéndome todas esas cosas que cumples. Quizás una persona que no cumple ninguna de ellas es más santo que tú, porque la santidad es el fruto de la relación que tú tienes con Dios. Es el fruto del encuentro que tú vives con Dios. Es que uno de tanto andar con una persona se le pega algo. Y tú de tanto encontrarte con Dios, se te pega el modo de ser de Dios y el modo de ser de Dios es la santidad. ¿Ve? Y eso ayuda tanto a ser libre, porque mira lo que dice el Papa Benedicto, que hay una tensión en este pensamiento cuando tú miras el futuro. No lo miras con esperanza. No lo miras con esperanza porque tú tienes en tus esquemas unas reglas establecidas que tienes que cumplir. Por lo tanto, la esperanza y el Dios de la providencia en ti no existen. Tú estás negando más a Dios que los propios ateos. ¿Me vas a comprender? Sí, claro, Nosotros con ese pensamiento claro. negamos más a Dios que el propio ateo que dice no creo en Dios y Sí, no practica nada y no vive nada. Por lo tanto, el pelagianismo es una, una tentación fuerte mm, que por algo el Papa Benedicto y el Papa Francisco, mira que a veces uno no escucha casi hablar de estas cosas. Ve, no. no son comunes porque nosotros estamos inmersos a veces en un mundo de pelagianismo y de cumplimiento de cosas que si no las cumplimos entramos en un complejo de culpa. Y resulta que en una relación no puede existir la tensión, no puede existir. Y es que el amor es esa entrega recíproca, o sea, uno ve al padre entregándose y volcándose en el hijo y el hijo respondiendo a ese amor y punto. O sea, es una entrega sin cálculo, sin Sí, obtener nada fuera de la relación misma. Entonces el ser humano, como no creemos en el amor porque tenemos esa herida en nuestra naturaleza, tenemos que estar seguros de otra manera. No confiamos de verdad, además, de que esta reparación del vínculo, digamos que nos lo da Dios a partir de la obra de la redención. Y recibimos a través de los sacramentos justamente a ese Espíritu Santo que en el mismo altar transforma lo humano en divino y nos transforma a nosotros en hijos de Dios, o sea, nos devuelve ese vínculo, pero por pura gratuidad. Y yo no puedo ese vínculo apropiármelo, medirlo, forzarlo, acelerarlo. Es una cosa totalmente en donde yo no puedo forzar nada. O sea, el ser humano pierde la capacidad de controlar, de medir, de construir. Y eso al ser humano lo vuelve loco, porque es el pelagianismo, ¿no? O sea, yo tengo que tener la seguridad en mis obras. No resisto porque no creo en el amor. Pero bueno, usted hablaba también del gnosticismo, que también me parece súper importante. gnosticismo, que quiere decir que el hombre, eh, basado en la seguridad que le dan su conocimiento, él cree que al saber mucho de Dios, él posee a Dios. Y nosotros, a partir de esa experiencia, podemos olvidarnos de Dios, que es quien te ilumina y quien te da la gracia precisamente para que tú puedas entrar en el misterio de su corazón. No es tu inteligencia propiamente, sino que Él es luz, permite que tú puedas conocerlo, acercarte, aproximarte. Y cuando tú te acercas a Él, te encuentras con lo siguiente. La primera carta de Juan dice, el que ama, conoce a Dios. Sí. Entonces es un conocimiento que supera la racionalidad, Exacto. porque en cierto sentido la racionalidad te da seguridad a ti y también te da poder, ¿cierto? Entonces hay gente que dice, sé de Biblia,
manejo la Biblia, sé de doctrina, sé muchas cosas. Bueno, puede que tú vivas eso. Yo no estoy diciendo que sean negativas, porque a mí me encantan las Sagradas Escrituras. Pero las Sagradas Escrituras y todo lo que pongo en la Sagrada Escritura existen para que tú entres en relación con el Padre, para que tú entres en relación con Dios, para que tú puedas acercarte a Él y Él a ti y darse una fusión de amor. ¿Ve? Pero las Sagradas Escrituras no existen para que yo las aprenda y teniendo todo ese conocimiento, yo crea que soy dueño de un conocimiento que la otra persona no puede tener y que este conocimiento me da una seguridad a mí que me permite hasta incluso ser más. Y la palabra y te dice que no, que el camino es el amor. El que ama, el que ama conoce a Dios, porque Dios es amor. Y así el Papa resuelve estas dos cosas de esta manera tan elemental, pero tan profunda, porque quiere que la iglesia, con una mirada nueva, se acerque a Dios libre de todas estas cosas, siendo la misma persona en su esencia como el hijo pródigo. Ya, esta es mi esencia, soy tu hijo. Y si yo soy tu hijo, tú harías por mí lo imposible. Y este amor es lo que me hace volver a ti y me hace quedar en tu casa. Eso es. Padre, yo veo ese gnosticismo mucho unido al pelagianismo, porque es como la persona se hace un plan de cómo se quiere experimentar, ¿no? Cómo soy yo católica, y es como mi imagen, mi idea, mi apariencia, y uso las escrituras para provocar esos estados psicológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, tengo que perdonar. Entonces, como que me hago un lavado de cerebro, en vez de entregarle a Dios la verdad de mis incapacidades y pedirle que Él me transforme, yo empiezo a hacer estos trabajos psicológicos. Por ejemplo, soy hija de Dios. Entonces, decíamos también ayer, Padre, que San Pablo dice, la fe es hipóstasis de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Y el Papa dice que esa palabra hipóstasis quiere decir sustancia. O sea, esa esencia de la que estamos hablando, que el hijo de pródigo pide que apropiársela y que él es el que la va como a construir, como hay gente que dice que vamos, que la fe se construye. La fe es, usted me decía, cuando usan esta palabra en griego, es justamente esa relación filial, esa esencia de hijo, es lo que nosotros recibimos en el bautismo. O sea, recibimos la fe, la esperanza y la caridad como esas virtudes teologales infusas, en donde la fe es justamente ese inicio de la vida eterna, ese hacernos hijos, ese lazo que se me regala, pero que yo no soy la que lo construyo con mi cabeza y con mis ejercicios psicológicos, sino es un regalo que realmente es una sustancia y que, dice el Papa en este Salvi, Lutero dice, no, es una certeza de lo que no se ve y lo volvió un esfuerzo psicológico. Entonces ahí estaríamos también con la cuestión de la gnosis, ¿no? Porque si la fe es algo que yo construyo, entonces, ay, padre, es que no tengo fe. ¿Por qué? Porque es que yo no siento confianza en Dios. Es que no es una disposición psicológica la fe. No es una gnosis, no es una idea que tú te metes como en tu pellejo psicológico, sino es esta gracia del vínculo filial. Sí, excelente. Porque en el lenguaje griego, en el texto griego original, dice eso, que la fe es base, base aquí dice, miren,
Y me gusta porque la palabra que se utiliza es hipóstasis. Ajá, Ya. Miren ustedes, no está, es algo hermoso porque está relacionado con lo mismo del hijo pródigo. exacto. Sí, es algo que implica una relación con él, con el Padre. O sea, la fe no es un esfuerzo mental. No. Mira, pasa, Ana María, pasa lo siguiente. Cuando hay una persona que está enferma, la gente te dice, ten fe. ¿Qué quiere decir? Cuando te dice ten fe, ojo, que te puede estar diciendo, piensa positivamente. Mira, pensar positivamente lo puede hacer cualquiera, incluso el que no cree. Cualquiera, no El tiene que que no ser cree. cristiano. Exactamente. Entonces, descartado. No es pensar positivamente. La fe no es esfuerzo mental. La fe es relación, es respuesta de amor, porque hay una realidad en mí, divina, mi esencia, que me relaciona con el Padre. Y yo no puedo, es que no puedo negarla. Por lo tanto, cuando la Sagrada Escritura me dice que tenga fe, me está haciendo volver los ojos al Padre en medio de la situación difícil que pueda que esté viviendo. No sé cuál puede ser, pero me hace volver los ojos al Padre y yo voy a responder con amor que yo creo en Él a pesar de lo que está sucediendo, que está conmigo, que me acompaña y que incluso, miren, le voy a decir una cosa escandalosa. Jesús no le resolvió los problemas a los discípulos. Se los Ustedes agrandó. dicen, no le resolvió los problemas, no se los resolvió. Dice, estaban encerrados por miedo a los judíos. ¿Saben qué hizo Jesús? Les dio paz para que enfrentaran las dificultades. Se las dio. Es que hay un Sí, don. exactamente. Mira, No es una Cristo, producción, es abrirse al don. exactamente. Entonces Es servicio. tú no puedes producir la fe. En ese momento los apóstoles estaban encerrados y entonces vamos a producir fe. Vamos, ¿y cómo hacemos? Hay que pensar, pensar, Dame pensar, tres pensar. tips, María, tres Sí, tips. sí, sí, sí. Haz esto, reza esto, que esto produce fe. No, no, no. Porque estamos cayendo en el pelagianismo, en el gnosticismo, Miren, exactamente en las dos. y estamos destruyendo la relación con Dios. Y no nos abrimos a Él en ese momento difícil. Entonces, si Jesús viene y los discípulos están diciendo que están encerrados por miedo, Jesús en ningún momento les dijo, permanezcan encerrados, que yo me voy a encargar de las personas que lo están persiguiendo y los voy a destruir. No, no. ¿Qué hizo Jesús? Les dio la paz, siguieron ellos perseverando en el anuncio de la palabra de Dios y el testimonio de este modo de ser y de vivir atrajo a muchas personas. Y de esta manera, una cosa que comenzó pequeña en medio de situaciones adversas hizo que destruyera sin violencia a un imperio, al imperio romano. Por lo tanto, la fe te está diciendo, según esto, que la relación con Dios saca adelante su plan, tu proyecto. Por lo tanto, esa relación a través de la fe se hace más fuerte. Sí, entonces, mire aquí el Papa habla de que Lutero, que no tenía mucha simpatía por la carta a los hebreos, pues el Ujú. concepto de sustancia lo entendió como estar firmes en lo que se espera y estar convencidos de lo que no se ve. Entonces lo volvió una cuestión, una actitud que yo produzco y que yo puedo como medir, ¿no? Entonces, no, es que yo no, estoy faltando en mi confianza, estoy faltando en mi fe porque me tengo miedo. Y el cristianismo lo que nos lleva es, preséntate delante de Dios como eres y ábrete a un don que supera tu imaginación. Y ahí vamos, Padre, a esta cuestión de cómo el Papa Benedicto habla de ese momento en el que Cristo, por obra del Espíritu Santo, transforma el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre en el cenáculo
Dice el Papa, ahí inician todas las transformaciones del mundo, que además ese momento, esa hora en la que él, todo lo humano, todo ese ser humano que se separó de Dios, lo convierte en su propia experiencia, ahí es donde empieza toda la transformación. Y nosotros tenemos es que permitir que Él lo haga, o sea, hacer de nuestra vida, de nuestros estados mentales, de nuestras situaciones, un altar eucarístico en donde el Espíritu Santo nos haga cuerpo de Cristo, o sea, Él sea el que haga esa transformación y no nosotros de una manera pelagiana y gnóstica, ¿verdad? Dice aquí él que nos pide que entremos en esa hora en donde Él es el que tiene la victoria del amor sobre todo lo nuestro, incluso sobre la muerte. La muerte, ya no puedo decir yo, es que esta es mi muerte, Padre Dimas, no, es que ya es de Cristo conmigo. Exacto. Padre, es que esta es mi angustia, no, ya no es tuya, mijita, es de Cristo. Padre, es que este es mi trabajo que realizo, no, ya no es tuyo, o sea, en todo, o sea, todo lo que estaba sin Dios, Cristo metió a Dios en todo lo nuestro y lo transforma en suyo, y nosotros, y ese dice, solamente esta íntima explosión del bien que vence el mal, o sea, Él es el que vence nuestro mal, puede suscitar después la cadena de transformaciones que poco a poco cambiarán el mundo. Todos los demás cambios son superficiales y nos salvan. Por eso hablamos de la redención. Lo que desde lo más íntimo era necesario ha sucedido. Si Jesús es el que, o sea, el cristiano es el que se entrega a Cristo como es, para que por obra del Espíritu Santo se haga una transubstanciación de nuestra vida, Padre. Nosotros realmente estamos llamados a ser hostias vivas. Mira, eso cita la homilía del Papa Benedicto, que a mí me encanta. ¿Qué día es y dónde la dijo? Esta, Padre, la dijo en la Santa Misa celebrada en la explanada de Marium. En Madrid, o en Alemania, en Esto Alemania. fue en Colonia. ¿Se acuerda cuando hizo la Sí. La jornada de los jornada con los jóvenes? jóvenes, la primera. Fue de las Sí, primeras cosas que él hizo. sí, señor. Y sí, y aquí habla de eso, o sea, de que la Eucaristía nos permite, por como es el memorial de ese acontecimiento, nos permite hasta el fin del mundo entrar en ese momento en que Él es el que transforma mi vida en cristiana. O sea, Él hace de Ana María el cuerpo de Cristo, pero yo tengo que realmente querer ofrecerle la Ana María que hay, no la Perfecto. embellecida desde el pelagianismo y el gnosticismo, sino la Perfecto. real, ¿no? Bueno, y aquí hay o sea, yo diría que en este programa que nosotros estamos compartiendo con algunas personas que están participando y que van a participar después, llegamos a un momento muy importante y es que la anulación del pelagianismo y el gnosticismo se da cuando nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo que transforma. Y en el Evangelio, perdón, en la carta de Pablo, 2 Corintios 3:17, dice el texto que el Espíritu Santo nos va transformando en imagen cada día más gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y esto me parece extraordinario porque ya nosotros no estaríamos sufriendo porque tenemos que cumplir con algo para agradar a Dios, sino que en nosotros sería la apertura al Espíritu Santo que nos va haciendo imagen de Cristo, que es el hombre nuevo, el nuevo Adán, Exacto. en una realidad
completa en relación con Dios. Y que esto nos tendría que dar mucha alegría a nosotros. El Papa Benedicto, siguiendo con esta misma línea, en un texto que escribió sobre la Eucaristía, él dice que en el momento de la consagración, cuando se da la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, no solamente se da el pan y el vino, sino en todas las personas, en toda la comunidad. Pero yo diría una cosa, si tú eres pelagiano o gnóstico, es como si te resistieras, porque es una gracia, es un regalo que el Espíritu Santo hace en ese momento. Y por lo tanto, yo puedo estar contradiciendo eso que está diciendo y que me están dando porque yo estoy pensando en que tengo que ser bueno, en que tengo que agradar a E Dios de esta imitar a manera. Cristo, porque es que Cristo es así o asá, Exactamente. cuando Él no se puede ni siquiera meter en una cajita porque así Entonces es. la actitud sería a la apertura al Espíritu Santo. Si, mira, si Pablo te está diciendo, el Espíritu transforma, ¿qué tengo que hacer yo? Dejarme conducir por el Espíritu para que Él me transforme. Entonces ya yo dejaría de ser pelagiano para entrar en la dinámica nueva que el mismo Pablo experimentó, porque si hay una persona que ha sido transformada por el amor de Dios, ha sido el mismo apóstol Pablo. Sí, que era un hombre bien logrado, Sí, pero, claro. pero le pareció todo eso basura. Y bueno, para pasar a las preguntas de los oyentes, me quedo con la carta de Juan, 1 Juan 3, que dice, queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Es decir, yo no puedo saber qué parte del cuerpo de Cristo es Ana María y cómo es la Ana María cristiana. Eso es obra del Espíritu Santo y tengo que abandonar mis planes. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él. Entonces, por eso la fe se une a la esperanza porque ya recibimos, esto ya lo recibimos, pero no lo vemos en su totalidad y solamente nos entregamos a ello porque amamos eso que Dios nos da. Entonces, la fe, la esperanza y la caridad van siempre unidas. Luisfer, pasemos al, no sé si alcanzamos a recibir oyentes. Voy a dar los teléfonos. En Bogotá, 746-0091 y el gratuito nacional 018 180 169. Padre, le doy la palabra mientras nos llaman y Luisfer nos avisa. Hay algo que me encanta de todo esto que estamos compartiendo y es eso que tú dices de la esperanza, que de, de acuerdo a lo que hemos hablado, la persona que tiene fe, que tiene esa relación con Dios, tiene una mirada hacia el futuro alegre, porque cree en la providencia. Ahí es donde nace la esperanza, porque cree en ese Dios amoroso, providente. Entonces, cuando él mira el futuro, lo mira con alegría, no lo mira con amargura, con pesimismo. No lo, el pelagianista, el que es pelagiano, perdón, tiene, no tiene una mirada serena, vive amargado, vive pensando en que su proyecto no tiene, diríamos, se va a acabar el proyecto. ¿Hasta dónde puedo seguir dando? Y por eso es que el Papa dice en el texto ese que me gustó mucho, en una tensión, y yo anoche te decía que eso se convierte en una vida inauténtica, al revés. Yo decía ayer a Ana María que nosotros nacimos para ser como un cohete y al elegir estos caminos, lo que sucede es que ponemos el cohete hacia abajo y resulta que el cohete necesita el espacio para poder realizarse como cohete. Nosotros nacimos para ser proyectados hacia Dios y desde ya vamos alcanzando esa transformación gracias al Espíritu Santo
que ha sido derramado en nuestros corazones. Adelante, Ana María. Padre, y esa alegría de no tener que ponerse disfraces ni ropajes. El pelagiano siempre se está comparando, siempre está como en desfile de modas, en una pasarela. Y es tan lindo cuando uno ve los santos que realmente viven la iglesia, en donde están tan seguros de que todo lo de los santos es de ellos, todos los méritos de Cristo son míos. El fiat de María es mío, no es esa angustia de que yo tengo que producir un fiat como el de María, o sea, Dios santo bendito, sino que yo participo del fiat de mi madre. Todo es en comunidad, no hay competencia, no hay comparaciones, todos se alegran del bien de los demás. A veces pensamos que los amigos se reconocen cuando la pasamos mal. Yo pienso que también cuando la pasamos bien, porque algunas personas se sienten mal de que los demás estén como mejor vestidos. Tenemos una oyente, Beatriz. Buenos días. Hola Ana María, qué dicha volver a estar ahí, ¿verdad? Qué bien, pero siempre he estado, pero pues así ya directamente quedó otra vez, gracias a Dios. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, mira que yo vengo analizando esa parábola, ¿sí? Y hay algo que es muy importante que nosotros, como decía el padre, cuando nosotros no conocemos que nosotros tenemos esa esencia que es la divinidad que el Padre nos ha dado a través de nuestro bautismo, ¿sí? Y todo lo que nosotros entramos a ya hacer por gracia. Entonces nosotros pues verdaderamente llevamos una vida que la hacemos como ese pelagianismo que es hacer nuestra fórmula para ser santo, para ser bueno, eso no existe, ¿sí? Que uno se la haga es diferente, pero cuando sabemos que nosotros tenemos esa divinidad y que es Dios mismo en mí y que Él es por gracia y que todo lo que yo soy, tengo es por gracia, pues en ese sentido yo, ¿qué hago? Una apertura, como hemos venido hablando, es una apertura verdaderamente para que así yo pueda por gracia y por el amor de Dios, porque es el amor de Dios, entonces yo no me construya ni me autoconstruya, sino que yo misma voy recibiendo eso del Espíritu Santo que está en mí, que es Dios mismo, ¿no? Exacto. Entonces, pues, en ese sentido, el hijo cuando se va, el hijo pródigo, él cuando siente hambre verdaderamente es esa necesidad del padre, esa relación que él terminó y que él dejó por pedirle la herencia, por irse a disfrutar y por creerse que con todo lo que él tenía, los dones o la plata en ese caso, iba a ser feliz y mentiras que no fue así, ¿sí? Entonces ahí nos muestra eso también. Gracias, mi querida Beatriz. Vamos a darle también paso a Eli, que ya tenemos pocos minutos. Eli, buenos días. Buenos días. No, mi nombre es Esteli. Ah, Esteli, perdóname. Gracias. Mira, lo que pasa es que yo soy una persona ya de edad, tengo 70 años, pero soy una persona demasiado básica y poco de palabras, pero yo sí toda mi vida he sido muy mariana y muy entregada a nuestro Señor, pero yo quisiera saber qué quiere decir la palabra pelagiano. Ajá. Ay, Bueno, el pelagianismo como pelagiano quiere decir la persona que, lo voy a explicar de manera muy sencilla y elemental. Cuando ella piensa que por sus propios esfuerzos va a alcanzar la santidad. Y la santidad, el Papa nos dice, el Papa Francisco, se alcanza cuando, como dijo la anterior oyente, cuando tú te abres a la acción del Espíritu Santo y le entregas todas tus debilidades y miserias. Muy mariana y muy entregada a nuestro Señor, pero yo quisiera saber qué quiere. Ya. sí, pelagianismo viene de Pelagio, que él decía que en realidad nosotros podíamos, sin la gracia de Dios, llevar una vida recta y moral, como si no estuviéramos desgraciados y no tuviéramos que estar agraciados por la gracia de Dios. Entonces, básicamente eso es una herejía del siglo V
contra la cual peleó mucho San Agustín, pero es Sí. eso, es no vivir del don, vivir de lo que yo produzco, de lo que yo construyo. No sé, Luisfer, si tenemos más oyentes. Un segundo, miramos. Marcelo, buenos días, Marcelo. Buenos días, muchas gracias. Es que en este contexto del programa me gustaría interpretar cómo se puede leer la parábola de las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes necias. Ok. Bueno, primero el significado de lámpara en el capítulo 25 de San Mateo. Bueno, el contexto es el discurso escatológico, primero que todo, que comienza en el capítulo 24:1 y va a terminar en el capítulo 26:1. La parábola en el capítulo 25, para entrar inmediatamente aparece la palabra lámpara. Y tú el significado de lámpara lo vas a encontrar en Proverbios 20:27, donde dice que el espíritu del hombre es una lámpara. Ya, una lámpara encendida. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es la capacidad de captar y percibir a Dios. El espíritu del hombre es como una antena. Te explico. El celular tiene una antena incorporada. Entonces, el ser humano tiene espíritu porque él puede captar y percibir a Dios. Cuando tú escuchas a la Virgen María en el Magnífica, dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu. Ahora, Romanos 8:16 dice que el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu. Es decir, es el que le da la luz, la capacidad de vivir en relación con Dios. Y eso es lo que estamos compartiendo nosotros aquí. Ve que las vírgenes en la parábola son aquellas personas que tienen el espíritu, la lámpara dispuesta para ver el rostro del novio, recuerda, el rostro de Cristo. Es decir, que tú y yo, y ese espíritu se ilumina cuando nosotros nos abrimos a la acción del Espíritu Santo y a través de la oración y de la palabra. Y de esa manera entramos a ver el rostro de Cristo que se manifiesta en nuestra vida. Padre, a mí me gusta mucho esa parte de lo de las vírgenes porque él termina con que las que no tienen la lámpara, Cristo les dice, no las conozco. Entonces ahí No? me encanta porque es que lo importante es si yo voy a construir a Ana María o si yo voy a dejar que Dios haga la que es, porque al cielo solo entran personas que Él conoce, es decir, que Él le infunde esa verdadera identidad en su relación. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa, que sean muchas veces. Se fue el tiempo rápido. Un abrazo para todos los oyentes. Dios mediante, gracias a Luisfer en los controles. Dios mediante, nos encontramos en otra oportunidad. Quedamos con María. Muchas gracias.